Entonces vamos a continuar con la lectura en este segundo video. Dice: la unidad para hacerse activa debe multiplicarse. Un principio indivisible, inmóvil e infecundo sería la unidad muerta e incomprensible. Si Dios no fuera más que uno, no sería creador ni padre. Si solo fuera dos, habría en ello antagonismo o división en el infinito, y esto sería la repartición o la muerte de toda cosa posible. Hay, pues, necesidad de tres para crear de sí mismo, y a su imagen, la multitud infinita de los seres y de los números. Así es realmente único, es sí mismo y triple en nuestra concepción, lo que nos le hace ver tan triple en sí mismo, como único en nuestra inteligencia y en nuestro amor. Esto es un misterio para el creyente y una necesidad lógica para el iniciado en las ciencias absolutas y reales. El Verbo, manifestaciones por la vida, es la realización o la encarnación, la vida del Verbo, cumpliendo su movimiento cíclico, es la adaptación o la redención. Este triple dogma ha sido conocido en todos los santuarios, esclarecidos por la tradición de los sabios. ¿Queréis saber cuál es la verdadera religión? Buscad aquella que realiza lo más en el orden divino, la que humaniza a Dios y diviniza al hombre, la que conserva intacto el dogma ternario que encarna el Verbo, haciendo ver y tocar a Dios a los más ignorantes, aquella, en fin, cuya doctrina conviene a todos y puede adaptarse a todo, la religión que es hierática y cíclica, que tiene para los niños alegorías e imágenes, para los hombres maduros una elevada filosofía y sublimes esperanzas y dulces consuelos para los ancianos. Los primeros sabios que han buscado la causa de las causas han visto el bien y el mal en el mundo, han observado la luz y la sombra, han comparado el invierno con la primavera, la vejez con la juventud, la vida con la muerte, y han dicho: la causa primera es bienhechora y rigurosa, vivifica y destruye. Hay pues dos principios contrarios, uno bueno y otro malo. Se han preguntado los discípulos de Manes. No, los dos principios del equilibrio universal no son contrarios, aunque sean opuestos en apariencia, porque es una sabiduría única la que los opone, el uno al otro. El bien está a la derecha, el mal a la izquierda, pero la inteligencia suprema está por encima de ambos, y ella hará servir el mal para el triunfo del bien y el bien a la repartición del mal. El principio de armonía está en la unidad, y eso es lo que da en magia tanto poder al número par. Pero el más perfecto de los números impares es el 3, porque es la trilogía de la unidad. En los trigramas de Foji, el ternario superior se compone de 3 yang, o figuras masculinas, porque en la idea de Dios considera como principio de la fecundidad en los 3 mundos no podría admitirse nada de pasivo. Es también por esto por lo que la Trinidad cristiana no admite en forma alguna la personificación de la Madre, que está implícitamente enunciada en la del Hijo. También es por esto por lo que es contraria a las leyes de la simbología hierática y ortodoxa, de personificar al Espíritu Santo bajo la figura de una mujer. La mujer sale del hombre como la naturaleza sale de Dios. También el Cristo se eleva
él mismo al cielo y asume la Virgen Madre. Se dice la ascensión del Salvador y la asunción de la Madre de Dios. Dios considerado como Padre y tiene la naturaleza por hija. A continuación voy a dar una breve explicación sobre el texto que hemos leído. La naturaleza de la unidad y la creación comienza estableciendo que la unidad, para ser activa y creadora, debe multiplicarse, y que un principio indivisible e inmóvil sería una unidad muerta e incomprensible. Se introduce de que Dios, como principio creador, debe ser triple en nuestra concepción, ya que la unicidad sola no sería suficiente para crear y manifestar la multitud infinita de seres y números. Esta triple naturaleza de Dios se refleja en la Trinidad, que es un dogma fundamental en muchas religiones. El texto también explora el Verbo, que se manifiesta a través de la vida y se realiza a través de la encarnación. La vida del Verbo, que cumple un movimiento cíclico, es la adaptación o la redención. Esto sugiere que la creación y la manifestación de la vida son un proceso de autorrealización y automanifestación de la divinidad. Se destaca la importancia del dogma ternario, que encarna el Verbo y permite ver y tocar a Dios a los más ignorantes. También se enfatiza la necesidad de una religión que sea hierática y cíclica, que tenga una elevada filosofía para los hombres maduros y sublimes esperanzas y dulces consuelos para los ancianos. También presenta una reflexión sobre la causa primera y la naturaleza del bien y el mal. Se sugiere que la causa primera es bienhechora y rigurosa, y que vivifica y destruye. Sin embargo, se plantea la pregunta de si hay dos principios contrarios, uno bueno y otro malo, lo que sugiere una reflexión sobre la naturaleza de la dualidad y la relación entre el bien y el mal. Luego se menciona la naturaleza de la realidad, la armonía, y la Trinidad comienza estableciendo que los dos principios del equilibrio universal, el bien y el mal, no son contrarios en sí mismos, sino que son opuestos en apariencia, y que la inteligencia suprema los utiliza para lograr un equilibrio y armonía. Se destaca la importancia de la unidad como principio de armonía, y se explica que el número par es poderoso en magia porque representa la dualidad y el equilibrio. Sin embargo, se considera que el número 3 es el más perfecto de los tres impares, porque es la trilogía de la unidad, es decir, la manifestación de la unidad en tres aspectos. También explora la simbología de los trigramas de Foji, que son una representación de la Trinidad en la filosofía china. Se explica que el ternario superior se compone de tres yang, o figuras masculinas, porque en la idea de Dios como principio de la fecundidad en los tres mundos no puede admitirse nada de pasivo. Esto se relaciona con la idea de que la Trinidad cristiana no admite la personificación de la Madre, que está implícitamente enunciada en la del Hijo. Se critica la personificación del Espíritu Santo bajo la figura de una mujer, considerándola contraria a las leyes de la simbólica hierática y ortodoxa. En su lugar, se presenta la idea de que la mujer sale del hombre como la naturaleza sale de Dios, y que el Cristo se eleva al cielo y asume a la Virgen Madre. Esto se relaciona con la idea de la ascensión del Salvador y la asunción de la Madre de Dios. Finalmente, se establece que Dios, considerado como Padre, tiene a la naturaleza como hija. Esto sugiere una relación de generación y creación entre Dios y la naturaleza, y se relaciona con que la naturaleza es una manifestación de la divinidad. Bien, ahora siguientemente vamos a ver el tema de lo masculino y lo femenino que se menciona en el texto que hemos leído al principio del video, que se menciona que lo femenino sale de lo masculino, o que lo masculino crea lo femenino. Es lo que se dice y se menciona en lo que es la religión ortodoxa, ¿no?
como bien hemos podido ver en la lectura. Sin embargo, como también hemos podido ver anteriormente en un video de la geometría sagrada, se menciona que lo femenino crea lo masculino. ¿Sí? En esta parte del video voy a centrarme en esos dos puntos, en lo que es lo femenino y lo masculino. Entonces, la idea de que lo masculino crea lo femenino es un concepto que se encuentra en algunas tradiciones religiosas y filosóficas, incluyendo la Iglesia Ortodoxa. Sin embargo, también es cierto que en la geometría sagrada y en algunas tradiciones esotéricas se considera que lo femenino crea lo masculino. En la Iglesia Ortodoxa, la idea de que lo masculino crea lo femenino se basa en la interpretación de la creación del hombre y la mujer en el libro del Génesis según la tradición ortodoxa. Dios creó al hombre, Adán, primero, y luego a la mujer Eva a partir de la costilla de Adán. Esta interpretación se ha utilizado para justificar la idea de que lo masculino es la fuente de la creación y que lo femenino es derivado de lo masculino. Sin embargo, en la geometría sagrada y en algunas tradiciones esotéricas se considera que lo femenino es la fuente de la creación y que lo masculino es derivado de lo femenino. Esto se basa en la idea de que la energía femenina es la que da vida y nutre, mientras que la energía masculina es la que actúa y crea. En este sentido, se considera que lo femenino es la matriz o el útero que da vida a lo masculino. En cuanto a la fecha de que lo masculino crea lo femenino, es difícil determinar con precisión. Sin embargo, se puede decir que esta idea se encuentra en la tradición judeocristiana y se remonta a la época de la escritura del libro de Génesis, que se menciona que fue escrito alrededor del siglo VI a.C. En la Iglesia Ortodoxa, la idea de que lo masculino crea lo femenino se encuentra en la teología de los padres de la Iglesia, como San Agustín y San Tomás de Aquino, que vivieron en los siglos IV y XIII, respectivamente. Sin embargo, es importante destacar que esta idea no es universalmente aceptada en la Iglesia Ortodoxa y que hay diferentes interpretaciones y perspectivas sobre la creación y el papel de lo masculino y lo femenino en la teología ortodoxa. En cuanto a la geometría sagrada y las tradiciones esotéricas, la idea de que lo femenino crea lo masculino se encuentra en textos y tradiciones que se remontan a la antigüedad, como la tradición egipcia y la tradición griega. Por ejemplo, en la tradición egipcia, la diosa Isis se consideraba la creadora del universo y la fuente de la vida, mientras que en la tradición griega la diosa Gaia se consideraba la madre de la tierra y la fuente de la vida. Bien, ahora vamos a sacar una última conclusión sobre ello. Después de analizar las diferentes perspectivas y tradiciones sobre la creación y el papel de lo masculino y lo femenino, podemos concluir que por tanto lo masculino como lo femenino son dos partes y aspectos de la divinidad, del todo, del infinito, del éter o de Dios. La idea de que lo masculino crea lo femenino o viceversa es una simplificación y una limitación de la verdadera naturaleza de la realidad. En realidad, lo masculino y lo femenino son dos aspectos interconectados y interdependientes de la divinidad que se manifiestan en la creación y en la vida. La divinidad, el todo, el infinito, el éter o Dios es una entidad única e indivisible que comprende tanto lo masculino como lo femenino. Estos dos aspectos son como dos lados de la misma moneda, inseparables y complementarios. La creación y la vida son el resultado de la interacción y la unión de lo masculino y lo femenino, que se manifiestan en la forma de la dualidad y la polaridad. Sin embargo, esta dualidad no es una oposición o una separación, sino una complementariedad y una interconexión que permite la creación y la manifestación de la vida. En este sentido, lo masculino y lo femenino no son entidades separadas o opuestas,
sino dos aspectos de la misma realidad que se manifiestan en la creación y en la vida. La verdadera naturaleza de la realidad es una unidad y una totalidad que comprende tanto lo masculino como lo femenino y que se manifiesta en la forma de la dualidad y la polaridad. Por lo tanto, podemos concluir que la creación y la vida son el resultado de la interacción y la unión de lo masculino y lo femenino, que son dos aspectos interconectados y interdependientes de la divinidad. La verdadera naturaleza de la realidad es una unidad y una totalidad que comprende tanto lo masculino como lo femenino y que se manifiesta en la forma de la dualidad y la polaridad. En última instancia, la comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad y la relación entre lo masculino y lo femenino nos lleva a una mayor comprensión y apreciación de la divinidad y la creación. Nos permite ver la vida y la realidad como una unidad y una totalidad que comprende tanto lo masculino como lo femenino y que se manifiesta en la forma de la dualidad y la polaridad. La divinidad del todo, el infinito, el éter o Dios, es una entidad única e indivisible que comprende tanto lo masculino como lo femenino. Lo masculino y lo femenino son dos aspectos interconectados e independientes de la divinidad que se manifiestan en la creación y en la vida. La creación y la vida son el resultado de la interacción y la unión de lo masculino y lo femenino. La verdadera naturaleza de la realidad es una unidad y una totalidad que comprende tanto lo masculino como lo femenino y que se manifiesta en la forma de la dualidad y la polaridad. La comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad y la relación entre lo masculino y lo femenino nos lleva a una mayor comprensión y apreciación de la divinidad y la creación. Bien, entonces como hemos podido ver, si ya para culminar el video, lo masculino y lo femenino forman parte de lo que es el todo, el éter, el infinito, Dios, la fuente del universo. Y no es tanto lo que se dice que en la religión ortodoxa lo masculino crea lo femenino y en lo que es la geometría sagrada lo femenino crea lo masculino, sino que te da a entender que tanto lo masculino como lo femenino ya son parte de lo que es Dios, de lo que es el todo, el universo, la fuente, ¿sí? El éter. Bueno, eso es lo que hemos podido entender. Y los tres son uno solo, ¿no? Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy y nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo para los nuevos suscriptores y gracias por los likes, gracias por el apoyo. Sí, nos vemos en el siguiente video, que es la continuación de la lectura. Bye.